Buenos días compañeros, el día de hoy vamos a comenzar con nuestro proyecto de neurocinética, que es específicamente de cómo reaprender o usar nuevas capacidades para aprender un nuevo hábito o una nueva habilidad. En este caso nuestra compañera Brigitte va a ser nuestro sujeto experimental y lo que vamos a hacer es aprender nuevamente a cómo escribir en letra cursiva. Ella escribe únicamente en letra script o letra despegada y vamos a empezar a hacer el proceso para que empiece a escribir en letra pegada y vamos a mirar cómo es el proceso. Nuestra compañera no escribe perfectamente en letra cursiva, de hecho no conoce algunos caracteres y cómo esto se desarrolla. Entonces vamos a comenzar a ver el proceso. Mi nombre es Brigitte Vanessa Pinto Di Mate, nací el 6 de diciembre de 1994 en Fusagasugá. Tengo 24 años. Mi nivel educativo es superior. Uso diapositivos negativos, antecedentes familiares negativos, antecedentes quirúrgicos negativos, antecedentes psicológicos negativos, antecedentes traumáticos negativos. Alcohol, consumo alcohol por ahí una vez al mes. Cigarrillos negativos. Medicamentos, sí, consumo medicamento para la migraña. Hace ya más de 2-3 años lo consumo y pues la tomo a medida de que pues me va a empezar el dolor. Las tengo ahí para uso propio. Y ayudas diagnósticas negativas. Entonces nos encontramos aquí junto a la mamá de nuestro sujeto experimental. ¿Cómo es su nombre? Amparo Di Mate. Bueno, vamos a hacer unas ciertas preguntas acerca de nuestra paciente. Entonces, ¿a qué edad tuvo su bebé? A los 29 años. Listo. ¿Cómo fue su embarazo? Normal. ¿Tuvo alguna complicación? No, muy bien todo. ¿A qué semana de gestación empezó a sentir más al bebé? A los 4 meses. ¿Utilizó algún material de estimulación para el bebé? No. Nada de luces, nada de música. Así no. Solo las manitos. Listo. ¿Fue a controles prenatales? Sí, cada mes. ¿Cómo fueron los primeros comportamientos del bebé en el embarazo? Mucho movimiento. ¿Cómo fue el tipo de parto? Normal. ¿A qué edad empezó el bebé a bucear? A los 3 meses. ¿A qué edad el bebé empezó a levantar sus brazos y piernas? Entre los 4 meses. ¿A qué mes el bebé empezó a gatear? A los 6. A los 6 meses. ¿De qué modo gateó el bebé? ¿Hacia adelante, Hacia hacia adelante. atrás? Hacia adelante. ¿Usó algún medio como un caminador? No. Listo. ¿A qué edad caminó su bebé? Al año. ¿El bebé presentó el reflejo de búsqueda? Sí. ¿En qué momento? Desde que nació. ¿A qué mes giraba la cabecita? A los 4 meses. Cuando tuvo a su bebé, ¿hubo algún método de hospitalización o algo así? No. ¿El bebé tuvo algún problema cuando nació de pulmones? No. Nada, todo fue normal. Muchísimas gracias por su colaboración. Inicialmente el objetivo fue cambiar el patrón de movimiento normal que ella utilizaba en su vida cotidiana para escribir a letra cursiva. La parte auditiva era primordial para el desarrollo de este proyecto del nuevo aprendizaje del sujeto experimental, pues él mismo tuvo que ser capaz de poder escuchar las instrucciones para el aprendizaje de manera continua. También fue de suma importancia para los dictados que se practicaron con el sujeto. Entonces vamos a comenzar con el dictado, Brigitte. Entonces comenzamos con la A, todas letras minúsculas. B, C, D, E, F, G, ok, H. La parte sinestésica fue muy importante para la ejecución de todos los movimientos dentro de la práctica de este ejercicio. El sujeto vio trastornado su modelo interno en la escritura, pues la continuidad de los movimientos en la letra cursiva es muy distinta al desarrollo de la escritura en letra script. El sujeto se volvió mucho más atento a los detalles de la escritura. A medida que continuamos con los dictados, en este caso cosas básicas como el abecedario, determinamos que lo visual fue demasiado importante para este proyecto,
pues era necesario que el sujeto experimental, en este caso Brigitte, pudiera seguir los patrones de la escritura y los pequeños detalles desde cómo empuñar el lápiz para escribir y cómo varía en la manera en que ella lo hace normalmente, hasta los pequeños detalles que tiene en la letra. El sujeto debía estar muy atento a la manera en la cual se escribían las letras. A medida que iba pasando el tiempo, fuimos descubriendo que lo propositivo fue muy importante porque era la relación que la sujeto tenía consigo misma al atender su propia corporalidad y los alcances de esta. La sujeto experimental al principio se sintió incapaz consigo misma y habló de no poder sentirse cómoda con la escritura cursiva. Sentía que su manera de hacer las cosas siempre era inadecuada. Glándula. Fibra. Linfático. Arteria. Epidermis. Hipodermis. Dermis. Incompetente. Incompetente inconsciente. Al principio del experimento, el sujeto ignoraba o pasaba por alto el no tener la capacidad perfeccionada de escribir en letra cursiva, en comparación al proceso ya establecido de la escritura despegada o letra script que el sujeto ya tenía consigo. Él mismo no había intentado con anterioridad usar este tipo de escritura, por lo que el nivel de errores que la misma presentó en el primer video y en el primer día del experimento, se pudo evidenciar que no diferenciaba algunos de los caracteres. La cantidad de errores que cometió en esta ocasión fue de 20 caracteres de las 27 letras del alfabeto. Por otra parte está el incompetente inconsciente. El sujeto se dio cuenta tras la primera prueba de que no conocía muchos de los caracteres necesarios para poder escribir un texto completo y de manera fluida en cursiva, por lo que él mismo comenzó a practicar alrededor de 5 minutos diarios haciendo planas al principio para poder aprender los caracteres necesarios para poder hacer el proceso de lectoescritura. En esta etapa, el sujeto es capaz de realizar algunas de las letras, sin embargo, se puede evidenciar en los videos que estos no tienen la misma fluidez que cuando el sujeto escribe en letra script. Por otra parte, el sujeto presentaba unos trazos bastante gruesos e inseguros al momento de los dictados y al principio del proceso en general. Si no veía cómo se realizaban los trazos de muestra, se le dificultaba mucho más la ejecución de los mismos. La cantidad de errores en esta etapa disminuyó a pesar de lo anteriormente dicho. Aún se presentaban errores, y estos eran más si se cambiaban las condiciones de las planas, como por ejemplo era quitarle el esfero que tenía, también el tipo de hoja. Para este proceso, nuestro sujeto usó una hoja tipo ferrocarril. Por otra parte está el competente. Hablamos de un sujeto competente consciente porque el sujeto empezó a realizar los movimientos mucho más definidos y con mucha más seguridad cuando se le cambiaba de ambiente. El sujeto no tardaba de manera consciente en adaptarse pues a la situación. También cabe destacar que el sujeto, al hacer estos cambios, pocas veces cometió errores. En algunos de los trazos seguían siendo estables, finos y seguros. Por otra parte, el competente inconsciente
por los resultados en los últimos ensayos relacionados a esta etapa con la tercera planteada por Bernstein, en la etapa avanzada, que independientemente de los cambios del ambiente, el sujeto puede responder de manera indiscriminada a los mismos y le es fácil adaptarse sin notar muchas veces que estos cambios fueron realizados. Bridget mostró que podía realizar cambios como lo eran de sitio, de persona que le dictaba, el tipo de hoja, tipo de esfero y quien le ponía las planas sin dificultad alguna y con errores mínimos. Al igual que cuando estos eran cometidos, el sujeto era inmediatamente consciente de que los había cometido y de cómo podía corregirlos sin problema alguno. El número de errores que se presentó en el aprendizaje de la nueva habilidad, que en este caso es la letra cursiva, se verificó que en el tercer día de presentarse el aprendizaje se observó el número de errores fueron altos, ya que nuestro sujeto de experimento no tenía conocimiento de la letra cursiva. Pasando los días, el número de errores fueron más bajos, ya que todos los días nuestro sujeto experimental fue practicando para aprender una nueva habilidad, que en este caso es la letra cursiva, y se observó que fue mejorando sus errores a medida que va pasando los días y el tiempo que se realizó este experimento para aprender una nueva habilidad. Como podemos ver, se subrayaron con rojo el número de errores que se obtuvo. Podemos concluir que nuestro proyecto fue exitoso, ya que se puede ver cómo el mismo refleja de manera exitosa las etapas de aprendizaje, y del mismo podemos distinguir cosas muy importantes del modelo interno. Es también una conclusión a la que podemos llegar en este trabajo, que dentro de la fisioterapia es de suma importancia conocer los patrones de aprendizaje de las personas y entender cómo las mismas no solo aprenden, sino que asimismo se pueden reeducar procesos completos dentro de los individuos para su propio bien. Y la reeducación dentro de la fisioterapia también nos puede ayudar para que el sujeto aprenda a hacer las cosas de la manera adecuada para dejar de perjudicarse a sí mismo.